Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, acá les dejo las actividades relacionadas con cálculos mentales que van a ser como cierre de el primer y segundo trimestre de esta etapa que pasamos. ¿Sí? Sabemos que en agosto termina el segundo trimestre y bueno, nos piden desde dirección, desde inspección, que hagamos como un cierre de actividades relacionadas con cálculos mentales, que es en lo que nos basamos eh, y en lo que se basan los directivos para evaluar esta primera etapa. Entonces, la seño les deja 3 hojitas para realizar de a poco, ¿sí? Son cálculos mentales, números fáciles para ir completando actividades fáciles y se las voy a ir explicando de a poquito, ¿sí? El primer punto dice resolver estos cálculos y agregar 2 parecidos en cada columna. Yo te muestro. En la primera columna dice 10.000 más 1.000, ¿sí? Yo te lo voy a ir mostrando. Vos lo tenés que completar cuánto es. 30.000 más 1.000, 20.000 más 1.000. Después estas restas de miles. A 20.000 le tenés que sacar 1.000, ¿cuánto es? Hay que tratar de resolverlo mentalmente, ¿sí? Vos acá tenés un 20, le sacas 1, pensá que te queda, le agregás los ceros. Después sumas de a 500, ¿sí? Sumar con 500, 500 más 500, 2.500 más 1.500, ¿sí? Tratá de hacerlo mentalmente. Y las restas igual. Otro puntito, dice, resolver mentalmente estos cálculos, son fáciles, y a 3.624 le sacas a 24. ¿Qué te queda? Bien, el punto B es igual, el C y el D son muy similares. El punto 3 son todos calculitos mentales para resolver, son fáciles, el 4 igual, mira acá tenés para armar un número, 40.000 más 300 más 40. ¿Qué número se forma? 10.000 más 2.000 más 200 más 30 más 3. Son todos fáciles, son ejercicios que vimos durante todo este tiempo desde que empezaron las clases. Acá, mira, tenés que completar, son actividades de multiplicar y de dividir. Tenés que completar estos cálculos, ¿sí? Podés usar la tabla pitagórica, mira qué fáciles que son. Acá tenés que anotar 5 multiplicaciones que todavía no te las sepas de memoria. Bueno, escribílas y las tenés que tratar de aprender de memoria. Después estas son preguntas que trabajamos en el libro, ¿sí? En la relación de la tabla del 4 con respecto a la tabla del 2, si es el doble, o si la del 8 es el doble de la del 4, hay que contestar, ¿sí? Estos puntitos. Después, el punto 3 dice, usar la tabla pitagórica para dividir. Encerrar el correcto. ¿Cuál de estos números multiplicado por 4 da 24? Entonces vos tenés el número 4 que lo tenés que multiplicar por uno de estos tres, o el 6, o el 5, o el 4. ¿Por cuánto multiplicas 4 para que te dé 24? ¿Lo multiplicas por 6, 6 por 4? ¿Lo multiplicas por 5, 5 por 4 o 4 por 4? ¿Cuál de estos tres te da 24? Lo tenés que encerrar. Y así con el B y con el C. Este otro puntito, el punto 4, dice, usando la tabla pitagórica, resolve estos cálculos. Por ejemplo, 27 dividido 3, ¿cuánto es? Bueno, lo pensás, tenés que pensar en la tabla del 3, ¿sí? Es 9, ¿por qué? Porque sabés que 9 por 3 es 27. Entonces, igual que eso, resuelve estos. 45 dividido 5, ¿cuánto te da? 18 dividido 3, ¿cuánto te da? Y así sucesivamente, ¿sí? Resolves estos y estos. Después, es muy fácil usar billetes de 100, de 10 y moneditas. ¿Cómo pagarías 852? ¿Cuántos billetes de 100? ¿Cuántos de 10 y cuántos de 2? Para este y para estos dos. Después esta tabla es muy fácil también. Yo te pongo un número, por ejemplo el 3, y 3 por 1, ¿cuánto es? 3. 3 por 10, 30. 3 por 100, 300. 3 por 1000, lo vas multiplicando por la unidad seguida de 0.
Yo te pongo 2 ejemplos con los resultados y vos pensás 4 ejemplos más. Y este es así. Yo te doy una multiplicación, un cálculo, y vos a partir de estos cálculos de acá tenés que pensar cómo resolves estos, ¿sí? Tenés que pensar en las relaciones. Por ejemplo, el primero dice 7 por 10 te da 70. Y fíjate del otro lado, 7 por 20, ¿cuánto va a ser? Entonces vos acá pensá en la relación de este 20 con este 10. Si 20 es el doble de 10, sabes muy bien que el resultado también va a ser el doble, ¿sí? Acá, si tenés 203 por 10, pensá cómo se resuelve. Acordate que acá hay un 0. Bueno, acá es muy parecido, pero tenés 2 ceros. Entonces, ¿qué resultado vas a poner? Y así estos 2 números. Y por último, cerramos con un juego, el Tutti Frutti de cálculos mentales. No sé si ustedes conocen este juego del Tutti Frutti, pero es pensar una letra, se juega así con letras y tenés que poner frutas que empiecen con esa letra, países con esas letras, no sé, comidas con esas letras. Nosotros vamos a hacer un Tutti Frutti de cálculos mentales. Yo o ustedes, bueno, acá tenés las reglas, ¿sí? Se juega con un familiar. Tenés que pensar un número de la tabla pitagórica o un número más grande que quieran decir para jugar y lo tenés que escribir en la casilla que dice número. Por ejemplo, yo acá pensé el 1000. Entonces tenés que pensar una suma que dé 1000, entonces yo puse 500 más 500. Una resta que dé 1000, entonces yo pensé 2000 más 1000. Una multiplicación que dé 1000, 500 por 2. Y una división que dé 1000, 4000 dividido 4. Entonces, se juega así. Un familiar, o una vez cada uno, piensa en un número y lo anotan, donde dice número. Y tienen 1 minuto como mínimo o máximo 2 para completar cada uno de estos casilleros. El que primero termina de completar la primera fila, tiene que decir basta para mí, y ahí controlan que esté bien. Acá te dejo otro ejemplo, por ejemplo el 48 o el 6. ¿Sí? Por ejemplo, si pensás en el número 6, tenés que pensar una suma que te dé 6, una resta que te dé 6, una multiplicación y una división. ¿Sí? Es un juego para trabajar los cálculos mentales y trabajamos las 4 operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Bueno, nada más. Esto se trabaja de a poco, se va haciendo en la carpeta. Puedes hacer 2, 3 ejercicios por día, 4 ejercicios por día. Son cortitos, son fáciles y son rápidos, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y cualquier duda siempre se comunican con la seño. Besitos.